Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en el curso de química vamos a hablar acerca de las leyes ponderales de la estequiometría, así que vamos a comenzar. Primero vamos a definir esta palabra de repente nueva para muchos de nosotros, que es la estequiometría. Y esta deriva del griego stekion y significa elemento, y metron, que quiere decir medida. La estequiometría describe las relaciones cuantitativas, o sea, vamos a ver relaciones numéricas entre los elementos en los compuestos, que quiere decir que es la composición estequiométrica. Y esto se da entre las sustancias cuando experimentan cambios químicos, o sea, una estequiometría de reacción. Entonces estamos hablando hasta ahora de reacciones químicas. Las leyes estequiométricas tienen su importancia porque radica en que podemos predecir la masa de productos formados en una reacción química conociendo la cantidad de sustancias de los reactantes. Esto es muy importante porque en los procesos químicos muchas veces vamos a tener que calcular cuánto es la masa del producto que vamos a obtener. Para ello vamos a ver las leyes ponderales gravimétricas, que eso quiere decir que están asociadas con su masa. Cuando veamos la palabra gravimétrica se está asociado a la masa. Primero vamos a ver la más conocida de repente de todas, que es la ley de conservación de masas o materia, y esta fue planteada por el químico francés Antoine Lavoisier en 1789, que nos dice que en toda reacción química las masas de las sustancias reactantes siempre es igual a la suma de las masas de los productos, afirmando la ley de conservación de materia. Esta no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Por ejemplo, en este primer caso, nosotros tenemos, ya sabemos qué tipo de reacción es esta es una reacción de descomposición. Y el carbonato de calcio, el CaCO3, se va a descomponer en dos productos. Vamos a tener a las finales el óxido de calcio y el dióxido de carbono. Si nos damos cuenta, tenemos que tener la misma masa tanto en reactantes como en productos. O sea, si yo acá tengo 100 gramos mol, que es la masa molar del carbonato de calcio, al otro lado también debería tener los 100 gramos mol. Ni uno más ni uno menos. Tiene que ser la cantidad exacta. Así que tomando las masas atómicas de cada uno de estos elementos, para el óxido de calcio tenemos que su masa molecular es de 56 gramos mol y la masa molecular del dióxido de carbono es 44 gramos mol. Entonces si sumamos 56 más 44 obtenemos los 100 gramos mol que tuvimos al principio. No vamos a tener ni uno más ni uno menos, solo la cantidad exacta. No, según la ley de conservación de masas, la suma de las masas reactantes va a ser igual a la suma de la masa de los productos. O sea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Antoine Lavoisier. La segunda ley que nos dice es la ley de las proporciones definidas o composición constante. Y esta fue enunciada por el químico francés Joseph Proust en 1799. Cuando dos o más elementos se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen siempre en una relación o proporción en masa fija o invariable, y cualquier exceso quedará sin reaccionar. Veamos este ejemplo para tenerlo más en claro. Tenemos esta ecuación química que es la formación del trióxido de azufre desde la oxidación o la combustión del dióxido de azufre. Dióxido de azufre más oxígeno nos da el trióxido de azufre. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos 128 gramos, que es la masa molar del dióxido de azufre, y 32 gramos, que también vendría a ser la masa molecular del oxígeno, entonces tendríamos que tener la suma de ambos, ¿no es cierto? Por la primera ley tendríamos 160 gramos de trióxido de azufre, y esto se cumple. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos 160? Si nosotros queremos el doble, por ejemplo 320 gramos. Entonces también necesitaríamos el doble de masa del dióxido de azufre y el doble de masa del oxígeno. O sea, ya no tendríamos 128, sino tendríamos que multiplicar por 2. O sea, tendríamos 256 gramos y 64 gramos para el oxígeno. Y lo mismo podríamos hacer mediante las moles, mediante la relación molar. Si nosotros necesitamos 2 moles de dióxido de azufre y solamente 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de trióxido de azufre. Y si quisiéramos el triple, por ejemplo, bueno, también tendríamos que triplicar la cantidad inicial. O sea, necesitaríamos 6 moles de dióxido de azufre, 3 de oxígeno y tendríamos 6 de trióxido de azufre. ¿Y qué pasa si tenemos un exceso? Pues el exceso simplemente va a quedar sin reaccionar. Por ejemplo, si tenemos 4 átomos de yodo y 10 átomos de potasio, solamente 4 átomos de cada uno, debido a que el yodo viene a ser una especie de reactivo limitante, solo tendríamos 4 átomos o 4 moléculas de la formación del yoduro de potasio, más los 6 átomos de potasio que no han reaccionado quedarán libremente.
La tercera ley de las proporciones múltiples, esta fue enunciada por el químico inglés John Dalton en 1804, que también es considerado el padre de la teoría atómica moderna, que nos dice si dos elementos forman compuestos diferentes, las masas de un elemento que se combina con la masa fija de otro elemento se encuentran en relaciones de números enteros sencillos. Para no hacer los cálculos muy laboriosos, John Dalton propone que todos los átomos sean de una sola proporción, en proporciones enteras. Entonces, si nosotros tenemos un átomo de carbono que reacciona con una molécula de oxígeno, recordemos que el oxígeno como molécula es O2, vamos a tener una sola molécula de dióxido de carbono, ¿no? Como podemos ver acá. Pero ¿qué pasa si tenemos dos átomos de carbono y solamente una molécula de oxígeno? Entonces nos daría dos moléculas, pero ya no de dióxido, sino de monóxido de carbono, ¿no? Porque cada carbono va a reaccionar con un solo oxígeno. En el caso de la cuarta ley, que es de las leyes de las proporciones recíprocas, o también llamada peso de combinación, fue planteada por J.B. Richard y C.F. Wesnel en 1792, que nos dice las masas de diferentes elementos que se combinan con una misma masa de otro elemento dan la relación en que ellos se combinarán entre sí, ya sea en múltiplos o submúltiplos de ambas masas. Esta ley más tiene que ver con las masas de los elementos atómicos. Por ejemplo, si tenemos el dióxido ferroso, sabemos que la masa del hierro es 56 y la masa del oxígeno es 16. Y en el caso del monóxido de azufre, la masa del azufre es 32 y el oxígeno es 16. Si nosotros quisiéramos formar el sulfuro ferroso, bueno, tendríamos que simplemente tomar la masa del hierro y la masa del azufre, ¿no? Obtendríamos la suma de ambos. Pero si quisiéramos formar un compuesto totalmente diferente, por ejemplo el sulfuro férrico, pues simplemente tendríamos que multiplicar con sus respectivos subíndices la masa, ¿no? Sabemos que tenemos dos átomos de hierro y 3 átomos de azufre, así que solamente tendríamos que multiplicar. Ojo chicos, estas no son fracciones, son más que todo una representación para diferenciar. Bien, vamos a ver algunos ejercicios entonces para poder entender mejor la clase. No, son bastante sencillos la verdad. Vamos a ver qué nos dicen. Con 5 moles de metano, ¿cuántas mol de agua se formarán en la siguiente reacción? Nos dan esta reacción, sabemos que esta es una reacción de combustión completa, debido a que los productos vienen a ser dióxido de carbono y agua. El metano CH4 va a reaccionar con oxígeno. Recordemos que para que sea una combustión tiene que haber un carbono por acá y oxígeno. Entonces vamos a ver cómo resolvemos. Primero tenemos que balancear la ecuación. No nos podemos ir o no podemos resolver ecuación estequiométrica sin ver sus coeficientes. En este caso, bueno, ya está balanceada acá. Solamente tendríamos una molécula de metano, dos moléculas de oxígeno en los reactantes, y como productos tendríamos una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Listo, nuestra reacción ya está balanceada. Y nos damos cuenta de algo. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas moles de agua se formarán con 5 de metano? Si en mi primera reacción, en esta reacción de acá, yo tengo una mol de metano, me va a formar 2 moles de agua, ¿no es cierto? Entonces, si yo aumento este número, aumento el número de moles de metano, por ejemplo a 5, entonces ¿cuántas moles tendría acá? Y es lo que nosotros tenemos que hallar. Ya no tenemos solamente una mol acá, sino tendríamos como 5. Y acá tendríamos X moles. Para esto ya podríamos hacer una regla de 3 simples, ¿no es cierto? Si una mol reacciona con 2 moles de agua, 5 moles de metano, ¿cuántas moles de agua se formarán? Pues hacemos nuestra regla de 3 simples, una regla cruzada, X multiplica 1 y 5 multiplica 2. Si mandamos el 1 un mol a dividir, obtendríamos lo siguiente. Tendríamos 5 por 2 entre 1, ¿no? 5 por 2 sabemos que es 10, mol con mol se van, pero también nos quedaría un mol. El resultado sería 10 moles, ¿no? Bastante sencillo. Entonces nos formarían 5 moles de metano, nos formarían 10 moles de agua. En el siguiente ejercicio nos dice cuántos gramos de dióxido de carbono se forman al descomponer 300 gramos de carbonato de calcio. Vemos que la reacción es la siguiente y nos fijamos que los coeficientes estén balanceados, ¿no? Que todos los átomos estén balanceados. Tenemos un calcio por acá, un calcio por acá, un carbono por acá, un carbono por acá y 3 oxígenos acá, 1 acá y 2 acá, serían 3, así que todo ok. En este caso, para la resolución nos damos cuenta de lo siguiente. La masa molar del carbonato de calcio es de 100 gramos y también la masa molar del dióxido de carbono, que es este de acá, sería de 44 gramos.
Pero si yo quiero 300 gramos, simplemente tendría que multiplicar por 3, ¿no? No me doy cuenta de que 300 es múltiplo de 100. Entonces, como es por 100, si yo multiplico por 3 acá, no pasaría nada si también multiplicaría por 3 acá. Entonces lo que nos quedaría es simplemente multiplicar los 44 gramos por 3, ¿no? De esta manera la masa que se formará de dióxido de carbono será el triple, ¿no? Sería 44 por 3, 132 gramos, ¿no? Bastante sencillo si nosotros nos fijamos en esta relación de las masas. Como tercer problema tenemos el siguiente: ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan para combustionar 12 moles de benceno? En este caso el benceno viene a tener esta fórmula química. Tenemos C6H6 y va a reaccionar con el oxígeno molecular, ¿no? En este caso 15 moléculas de oxígeno. Para formar una reacción de combustión completa, en este caso tendríamos dióxido de carbono y agua. Bien, como vemos, los coeficientes estequiométricos son bastante altos, son del orden de 2, 15, 12 y 6, pero no hay problema. Entonces vemos qué es lo que nos piden. ¿Cuántos moles de oxígeno se necesitan para combustionar 12 moles de benceno? Nosotros nos fijamos que en la reacción química, en los reactantes, tenemos que 2 moles de benceno reaccionan con 15 moles de oxígeno. Pero a mí me piden que 12 moles de benceno reaccionen con ¿cuántas moles de oxígeno? Pues eso vamos a averiguarlo. Entonces, las 12 moles de oxígeno van a reaccionar con una cantidad X de benceno, van a reaccionar una cantidad X de oxígeno. En este caso, si yo me doy cuenta, 2 es submúltiplo de 12, así que ¿por cuánto sería el orden? Si yo multiplicara por 6, ¿no? Si yo multiplico por 6 me darían los 12 moles, entonces si yo multiplico acá por 6 también me daría la cantidad de oxígeno que necesito. Pero en este caso vamos a hacerlo por la regla de 3 simples, que es simplemente cruzar los resultados, ¿no? Tenemos 2 por X y 12 por 15. En aspa se resuelve la regla de 3 simples. Por lo tanto nos quedaría, si nosotros mandáramos a dividir el 2, nos quedaría 12 por 15 entre 2, ¿no? A lo cual a las finales nos daría 60 mol, que sería prácticamente lo mismo si nosotros multiplicáramos 15 por 6, ¿no? Si acá multiplico 2 por 6 me da 12, acá también tendría que multiplicar 15 por 6, me daría 80 mol. Bien, en el cuarto problema nos dice si se combustiona 5 litros de propano C3H8, ¿cuántos litros de dióxido de carbono se formaron? Entonces vemos que nuestra reacción es la siguiente, ¿no? Vemos en primera instancia que no está balanceada, así que procedemos a balancear esta ecuación. C3H8 más 5 oxígenos me dan 3 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de agua. Entonces nos dicen que 5 litros de propano, ¿cuántos litros reaccionarán en dióxido de carbono? Tanto si nosotros trabajamos en litros como en moles, no hay problema, ¿no? Debido a que el propano si viene a ser un gas, es más fácil trabajarlo en litros. Por lo tanto, la relación vendría a ser esta. Si 1 litro de propano me forman 3 litros de dióxido de carbono, entonces ¿cuántos litros de propano voy a tener acá? En el problema nos dicen 5, ¿no? Por lo cual yo simplemente puedo multiplicar por 5. Entonces si yo multiplico 1 litro por 5 me daría 5 litros. Y si yo multiplico el 3 de acá, que es del dióxido de carbono, me darían ¿cuántos litros? Bueno, bastante sencillo, ¿no es cierto? 3 por 5 sería 15 litros. A las finales obtendría 15 litros de dióxido de carbono. Como ven, nosotros solo tenemos que fijar en lo que nos piden básicamente, ¿no? Una cantidad, por ejemplo, X de propano me van a formar cuánto de dióxido de carbono. En este caso son 5 y nos piden la relación que tendríamos que formar acá. Bien chicos, hasta acá la clase de hoy. Espero que les haya podido gustar y hayan podido aprender algo nuevo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Bye.